Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, estimados hermanos que nos sintonizan hoy a través del canal de YouTube Radio Claret Digital, un programa más de la palabra en tu casa. Les pedimos que que se queden toda la hora con sus Biblias. Hoy vamos a tener el Evangelio de Lucas 21, versículos del 5 al 9, y vamos a estar celebrando también la Jornada Mundial de los Pobres. La semana 33ª del tiempo ordinario se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Y qué es la Jornada Mundial de los Pobres? Es una invitación que nos hace la Iglesia para que seamos misericordiosos, que tengamos esa voluntad de amar a los más necesitados. Y ahora más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar con los pobres y quiénes somos pobres y quiénes podemos apoyar esa jornada que el Papa nos ha querido dejar, el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, hoy contamos con la participación de la Pastoral SOMI. Vamos a decirle a nuestras hermanas que se presenten, que ellas siempre dicen que sí cuando la llamamos, y ese trabajo arduo que hacen ellas en esa pastoral. Por eso las hemos invitado esta noche para celebrar ese trabajo con los pobres de nuestro país. Así que se presentan, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gisela Brugiati. Es un gusto estar con todos ustedes participando en este importante programa hoy. Gracias, Gisela. Buenas noches, mi nombre es Carolina Sosa. Sí, pertenezco a la pastoral de SOMI y hacemos muchas funciones que lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa, de este gran programa. Bueno, y como le decíamos, este Evangelio de Lucas 21, versículos del 5 al 19, un Evangelio que nos llama, que al principio nos podemos sentir que nos está como estremeciendo, ¿no? Nos está estremeciendo los cimientos de cada uno de nosotros, de nuestro templo, y es la destrucción del templo. Pero Jesús nos da ciertas cosas que van a pasar en este Evangelio durante la primera parte del Evangelio, pero ya después nos va dando esos consejos, diría yo, como para seguir, para que nosotros podamos trabajar con esa confianza puesta en Dios y vivir en esa fe y confianza en Dios. Bueno, hermanos que nos sintonizan esta noche, queremos decirles que tenemos premio. Vamos a tener 2 boletos del concierto que va a ser mañana a las 7 de la noche en el templo del Santuario Nacional del Corazón de María. Ahí vamos a tener ese concierto con Marisol Carrasco, y las 2 primeras personas que respondan a las preguntas que vamos a tener en pantalla próximamente van a ganarse 2 boletos cada una. Así que tenemos 4 boletos, no se lo pierdan y ustedes participen de estas preguntas y bueno, y no nos dejen solo también durante el programa, ustedes participen, busquen sus Biblias, podemos leer juntos el Evangelio y podemos ahí reflexionarlo en conjunto. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos también, queremos explicarles por si hay algunos nuevos,
que están sintonizando el programa, que la lección divina que vemos nosotros en el Santuario Nacional es el método de las 3E. Las 3E que es escuchar, entender y encarnar. Y como ustedes están viendo, son las piedras del templo, las que vemos en esa diapositiva, y vemos el templo tan hermoso que ahora Jesús va a decir y va a sacudir a las personas que escucharon a Jesús cuando les habló de la destrucción del templo. Entonces, el método de las 3E que usamos aquí en la escucha, en ese momento nosotros nos vemos exactamente lo que dice el Evangelio. En el entender, entonces sí, ahí vamos a ver qué le decía Jesús a las primeras comunidades cristianas, a quienes lo seguían, cómo era el ambiente, cómo se desarrolló y cómo nos llega a nosotros hoy esa misma palabra y qué nos dice a nosotros en todo este evangelio, cómo nos sacude, qué pensamos, cómo vemos, cómo reaccionamos ante ese evangelio. Y luego pasamos al encarnar, la parte importante. Encarnamos la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí Dios hoy a través del evangelio? ¿Cómo le respondo yo a Dios? Y lo más importante, ¿cómo me comprometo a llevar esa palabra o a escuchar bien ese mensaje que Dios me da a través de el evangelio que estamos viendo hoy? Así que sin más vamos a iniciar. A mí me parece que debemos poner primero, antes de la oración, las preguntas para que la gente vayan calentando motores de las preguntas, así rapidito. ¿Cómo puedes esforzarte para conocer las causas de la pobreza y actuar para transformarlas? ¿Qué puedo hacer para darle voz a quienes no pueden hablar y defender los derechos de los desposeídos? Son dos preguntas, usted conteste una y ya vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos un primer pantallazo de las preguntas para que usted pueda participar y ganarse los 2 boletos y venir a adorar al Señor mañana a las 7 de la noche. Bueno, entramos ya en contexto, nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para poder iniciar el programa. Le invitamos a Gisela para que Yo puedo hacerlo. Ah, sí, a Carolina, pues. Okay. Gracias, Carolina. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, y si ven habla de la oración de la Jornada Mundial de los Pobres, que la oración y la solidaridad son inseparables, y esto es una invitación que también nos hace el Papa Francisco, sí. El Papa León, que ya hizo en julio, no recuerdo, que él habló sobre la Jornada Mundial de los Pobres, la invitación y cómo podemos trabajar nosotros con los pobres. Bueno, sin más, vamos a entrar a las preguntas que vamos a tener para la escucha. Vamos a tener en pantalla unas preguntitas. ¿Cuál es la frase, versículo de la palabra que le ha llamado la atención? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los discípulos de Jesús para vivir persecuciones a causa de su nombre? ¿Cuáles son las palabras de motivación que da Jesús? Ok, ahí tenemos las preguntas y esperemos que tengamos algunas personas, algunos hermanos que nos están acompañando hoy en sus hogares, en el tranque, donde se encuentren. Les invitamos a que participen de esas preguntas, que nos acompañen, ¿no? Bueno, parece que ya comenzamos a recibir algún mensajito por ahí. Vamos antes de entrar al Evangelio. Larisa, a ver, ¿quién nos los lee? Gisela.
Saludos a mi querida Gloria, Gisela, Carolina. Gracias por compartir con nosotros la palabra y sus experiencias. Muchas bendiciones. Gracias, Amén. Gladys. Gracias, Larisa. Bueno, no estamos solitas, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas hoy. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Ha llegado la hora. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá grandes terremotos. En diversas regiones habrá hambre y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los engañarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de su cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, ahí tenemos ya el Evangelio. Vamos a ver, vamos a ir desmenuzando el Evangelio poquito a poquito. ¿A quiénes les habla Jesús? Dice aquí que a los que elogiaban a las hermosas piedras del templo y la belleza, ¿no? Había unas personas así como observando las piedras y los adornos, y entonces él empezó a hablarles. Ajá. Y dice que llegará un día en que lo que ustedes contemplan será arrasado, imagínate. Derribado sin dejar piedra sobre piedra. Aquí vemos que él va hablando y vayan recordando el tiempo en que vivían, qué significaba ese templo para esas comunidades, ¿no? Y siguió, ¿y qué le preguntaron los discípulos o los que lo seguían? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran estas cosas? Gisela, ¿qué le respondió Jesús? Bueno, le dijo primero que cuidado, o sea que hay que estar atentos, no se dejen engañar. Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Es una advertencia que dio. Sí. Dice, y cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten, ¿no? Él sigue dando todas esas indicaciones. Dice, primero va a suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces, ¿qué más les dijo? También mencionó que en ese momento pues se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, en diversas regiones habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Y sigue, ahí entonces viene la otra parte fuerte también, si vemos, ¿no? Pero antes de todo eso,
los detendrán, los perseguirán, Sí. los llevarán a la sinagoga y a las cárceles. Los tribunales. Los imagínate, conducirán ante reyes y magistrados a causa de quién? de su nombre. De su nombre. Su nombre. Dice, pero y así tendrán, ¿cuál es la oportunidad que van a tener ellos? De dar testimonio. Testimonio de él. Testimonio. Sí. De él, ¿no? Así es. Entonces dice él, hágase el propósito de, me encanta esta frase, háganse el propósito de no preparar su defensa, Me encanta. ¿no? Correcto. ¿Por qué él les dice eso? Le dice eso porque inmediatamente le aclara, yo les daré una elocuencia y, y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. O sea que allí el Señor también les va indicando que Él mismo va a estar en ese momento allí. Sí. Sí. Pero viene la otra parte. Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos lo entregarán, Sí, señor. y algunos de ustedes serán ajusticiados. Ajusticiados. O sea, vemos que el panorama, ¿cómo está el panorama, no? Y todos lo odiarán a causa de mi nombre. Como Sí. ven, se ha mencionado 2 veces que a causa de su nombre. Sí, correcto. Pero ¿qué pasará después? Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Ajá. Manténganse firmes y se salvarán. Él nos da Qué nos da el panorama de todo, ¿no? De todo lo que va a suceder. Entonces estamos viendo que ese es el final de los tiempos, ¿no? El final de los tiempos, y él nos está dando cómo va a suceder todo, pero nos da cómo trabajar. No sé si tienen alguna frase que les ha llamado la atención, que les dice. Creo que tenemos mensajes, vamos a ver si nos están sintonizando hoy. Azael, Azael, tenemos rato de no verte, bendiciones a ese hermoso panel. Gracias, Azael, saludos, muchas gracias. Los discípulos admiraban el templo, pero Jesús les recuerda que todo lo material puede caer. Así es. Sí. Gracias, Azael. Dice Angélica perdón, las personas que contemplaban, está contestando la pregunta la primera pregunta que hicimos, que a quienes les hablaba Jesús. Así Gracias, es. Angélica. Y también nos dice cuándo va a suceder eso. Así es, ellos preguntaban eso también, cuándo iba a suceder, cómo iba a ser. Y Amparo Acevedo, gracias Amparito, buenas noches hermanas, me llama la atención que dice que no preparen su defensa. Así es, gracias Amparo. Y Angélica Lombardo nos dice, mirad que nadie los engañe. Así es, tenemos que tener cuidado. Y Azael nos dice, saluda a los muchachos en el estudio. Samir, Janio, paz y bien. Bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando y acompañando en esta noche. Bueno, y seguimos nosotros. ¿Tienen frases que le ha llamado? Ya yo dije la mía, ¿no? Que no nos preocupemos por la defensa, Sí. porque Él va a estar. ¿Y a ustedes qué les llamó la atención? A mí, ajá. A mí A mí- me, ajá, me- ti. a mí me Dale. gustó. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Sí. Ajá. Bueno, a mí me gustó, manténgase firmes y se salvarán. O sea, no Sí, importa las tribulaciones, no importa que se derrumbe el templo, si se mantienen firmes, se salvarán. Ustedes ven que aparte de Jesús, ¿quiénes más participan en este diálogo, en este evangelio que vemos? Se ve como que Jesús habla solo, ¿no? Y algunos que le preguntan, pero dice, no dice que son los discípulos tampoco, ¿no? No. En ningún momento. Así que hay algo más que les dice el evangelio para nosotros ir desmenuzando algo más en el ¿le escucha? Bueno, entonces vamos a pasar al entender del texto. Vamos a poner las preguntas de la etapa del entender
Y ahora sí vamos a ver qué le decía Jesús en este evangelio a los discípulos, a las primeras comunidades, y qué nos dice a nosotros hoy también, ¿no? ¿Cómo nos va? Y a ver quién nos lee. Bueno, sí. ¿Cómo relacionamos el evangelio con la Jornada Mundial de los Pobres? 1. Ante el llamado de Jesús a no temer a las crisis. 2. Con su perseverancia salvarán sus almas. 3. El templo, símbolo de riqueza y poder, será destruido. 4. Jesús anuncia pruebas, pero promete su ayuda. 5. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, dijo el Señor en este evangelio. Ajá. Bueno, gracias Gisela. Entonces, bueno, ahí tenemos las preguntas para que los que quieran acompañarnos y dar sus respuestas. Vamos a ver también a poner las preguntitas del concurso de quién se gana los boletos. Ahí tenemos las preguntitas para que nos acompañen y alguien se los gane. Ten disponible para el Señor mañana esa adoración hermosa. A las 7:30 comienza el concierto, pero usted llegue temprano y podrá disfrutar de de un buen lugar para disfrutar ese concierto. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros acá con el entender, ¿no?, del Evangelio, que, bueno, Lucas hace como que es como que nos está previendo a nosotros de todo lo que nos va a suceder o que puede suceder en el fin de los tiempos. Y comienza el Evangelio con la destrucción del templo. ¿Qué les dice a usted de la destrucción del templo? Bueno, básicamente lo que nos lleva es a reflexionar porque nosotros somos también templo del Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Y en algún momento todo esto externo terminará. Lo externo terminará porque todo lo material termina. Entonces, hay una analogía muy directa entre ese templo de aquel momento que Jesús hablaba y que vivían, al nuestro templo, tanto en nuestro templo como lo conocemos hoy, como en nuestro propio cuerpo, que también es templo. Y posiblemente me parece a mí también que en ese momento ellos estaban admirados de un edificio tan hermoso, sí, tan grande, tan majestuoso, ¿no? Sí. Y que muchos de los judíos ponían su fe en ese templo, era como el símbolo de la religión en ese momento, sí, ¿no? Y ponían su fe y era que era el templo. Y no en el Dios vivo, en el Dios, no en la divinidad real. Entonces, a veces nos puede pasar, nos puede pasar, sí, a nosotros creer que tenemos en nuestro templo, en lo material. Sí, podemos ir a una catedral y nos deslumbramos, sí, con las maravillas, con todo el mármol, los diseños, los cáliz, la ropa, todo eso nos podemos deslumbrar y pensar que esa Eucaristía en ese templo no es igual a una de una capillita, ¿no? Y tenemos que tener, y ahí es donde dice Jesús, cuidado. Nos dice en el Evangelio, nos manda a tener cuidado. Entonces, a mí me llama la atención porque también podemos estar en eso mismo, ¿no? Ver otras cosas o distraernos con otras cosas de los templos, porque sí, podemos hablar de los templos y hay otras formas de templo que nosotros hoy día nos está matando. Correcto. ¿No? Entonces, hasta nosotros, nuestro mismo templo. Así es. Nuestro mismo templo, que es, como decía Gisela, templo del Espíritu Santo, y a veces, ¿qué estamos haciendo con ese templo? ¿No? Sí. Que puede ser adorándolo, magnificando la belleza, magnificando todo lo hermoso, entonces o lo sabio.
O lo sabio, Sí. exacto. Pues yo soy la que mejor Ajá, eso soy, que iba a la decir. que hago las cosas bien. O pierdo el tiempo, o hago cosas que no debo, o estoy todo el día en las redes sociales Exacto. y haciendo lo que no debo, sí. Entonces también eso es importante que tengamos claro, porque el templo es el templo que nos da el También lo ejemplo podemos que destruir, dice, ese templo. Sí, sí, total. se puede destruir, y todo lo que es material, porque la belleza se acaba, Sí. la juventud se acaba, Sí. la Sí. sabiduría va a deteriorar, con los años va bajando Así y es. se va deteriorando. Entonces, nuestro templo es sagrado, es Dios, es saber que Él vive en nosotros, y eso es lo más importante que debemos tener presente siempre, que debemos cuidarlo, debemos Así es. amarlo, debemos saber cómo identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esta invitación que nos hace Jesús aquí, a mí me llama la atención que Él hace la predicción del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, pero además de eso, de las guerras, de los desastres naturales, de todas las señales que se van a ver en el cielo, y de lo que nos va a pasar a todos los que seguimos a Jesús, Correcto. ¿no? Todo lo que nos va a seguir. Pero aparte de eso, ¿qué les dice? Nos dice otras cosas. Creo que tenemos acompañamiento. Vamos a ver quién nos acompaña hoy desde sus hogares. Mi querida Adi, gracias por acompañarnos. Feliz y bendecida noche, hermanas. Gracias por su hermoso servicio. Gracias, Adi. Aquí me acompaña. Andrea. Gisela. Que soy la hija de Carolina, Oh. te quiero mucho, eres la mejor. Fan de la Gracias, madre. Andrea. Eso es querer a su mami. Exacto. Hay que cuidarla. Así es. Angélica Lombardo, este evangelio nos da una gran enseñanza. Por mucha riqueza material y progreso técnico que acumulemos, lo más importante es adelantar en la solidaridad, la unión fraterna, la paz. Muy bien, gracias, Angélica. ¿Y qué le...? También comenta Angélica, la superficialidad no nos lleva a nada. Por eso es importante discernimiento. Lo importante es, como dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Ay, qué Qué belleza. lindo. Sí. Gracias a todos los que nos están sintonizando y acompañando esta noche. Bueno, quería decirle, ante Jesús, ante todo esto que les dijo Jesús de la destrucción del templo, ellos le preguntaron como qué señales había, Sí, ¿no? ajá. Entonces ellos, que ¿cómo podemos saber cuándo va a suceder eso? Y Jesús les da toda esa respuesta que yo me imagino cómo habrán quedado ellos, porque si a mí me dice todo lo que va a pasar, aterrado, Dios, sí. uno se aterra, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, me da Lucas, podemos decir que es constituye como un discurso escatológico, dando tres señales, como que nos da tres ejemplos de lo que podemos hacer, ¿no? Tres ejemplos que combinan y podemos ver, o sea, la destrucción del templo de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre y el fin del mundo. Entonces queremos ver cómo Lucas nos trae ese evangelio en este tiempo, finalizando el tiempo ordinario, ya, porque nos queda el próximo domingo, Ya es Cristo Rey. Sí. Este 16 es la jornada mundial, sí. y el siguiente domingo es Cristo Rey, y de una vez ya viene Adviento. ¿no? Comenzamos el año litúrgico, sí. Comenzamos un nuevo año litúrgico, y entonces, pero para Lucas lo más importante que creo que para el concepto que yo puedo entender es cuando cuidado con los falsos mesías, con los falsos, los que vienen, que nosotros seguimos en las redes sociales a gente que quizás no nos dé nada de crecimiento espiritual, que seguimos
cosas materiales, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos viendo? ¿Qué les dice a ustedes esa parte? Sí, claro que sí. Hay muchas cosas que Jesús está marcando aquí que no hay que necesariamente tomarlas literal, como toda esta destrucción, todo este momento, ¿no?, de que va a venir, puede causar miedo, pero hay que entender también que eso representa todas las tribulaciones que cada uno vivimos, pero que en la confianza de estar junto al Señor podemos superarlas. Al final es el Señor el que nos lleva a superar todas esas dificultades que nos tocan en la vida. Sí, pero Él nos da como un motivo de alegría, que todo eso nos ayuda para dar testimonio de Él. Correcto. Entonces es creo, cuando uno da testimonio de lo que ha hecho Cristo, que ha hecho Jesús en nuestras vidas, uno queda en es una belleza, ¿no? Es una belleza. Sí. Así que, bueno, vamos a ver, yo creo que hay una diapositiva de cómo podemos, cómo podemos ver lo que, según los temas, lo que el Evangelio de Lucas nos dice y la Jornada Mundial de los Pobres, cómo lo podemos ver. Vamos a ver, cuando ponemos la confianza en Dios, según Lucas, Jesús llama a no temer ante las crisis. Él nos da esa orientación y nos invita a confiar en la Jornada Mundial de los Pobres, se nos invita a confiar en las providencias, incluso en la precariedad. Los pobres siempre se le ve esa fortaleza, ¿no?, de creer en la providencia. Sí. ¿Qué dice la perseverancia, Carolina? Con su perseverancia salvarán sus almas. Eso es lo que dice Lucas. Y después en la Jornada Mundial de los Pobres, relacionándolo, los pobres son ejemplos de perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Perfecto. Qué bendición. Desapego de lo material. Lucas nos dice, el templo, símbolo de riqueza y poder, será destruido. En la Jornada Mundial de los Pobres, la Iglesia recuerda que la verdadera riqueza está en el amor y la solidaridad. Hermoso. Y en el sufrimiento y esperanza, Lucas nos dice, Jesús anuncia pruebas, pero promete su ayuda. Exacto. Correcto. Y en la jornada, los pobres encarnan el rostro sufriente de Cristo y en ellos Dios actúa con esperanza. Y en el testimonio cristiano, cuando nosotros damos los testimonios, esto les servirá de ocasión para dar testimonio, dice Lucas, y en la jornada servir y escuchar a los pobres es una forma concreta de dar testimonio del Evangelio. Si ven, el Evangelio está y las jornadas están unidos en un mismo sentido de cómo podemos vivir. ¿Cómo vivimos cuando somos pobres, cuando tenemos la pobreza económica, la pobreza social, la pobreza de justicia, con la fe y la confianza y todo puesto en las manos del Señor, la providencia, Él provee, Él siempre nos va a proveer, ¿no? Entonces, vamos a seguir, queremos ver... no sé si tienen algo más del entender. A pesar de que este evangelio es como fuerte en destrucción del templo y van a haber holocaustos y señales, o sea, a mí me invita a la confianza, porque es que yo voy más allá. Yo a pesar de que eso están diciendo, porque al final finaliza con si se mantienen firmes se salvarán. Entonces nos está diciendo al final, pero ustedes hagan lo que tengan que hacer y se van a salvar. O sea, mantenerse firme en Cristo, entregarle todo. Eso hace que, más allá de que nos está narrando la destrucción del templo, yo pueda ir más allá y decir, me mantengo firme en Cristo y yo sortearé todos los obstáculos para lograrlo. Y siento que eso nos ayuda mucho, este evangelio, a cada uno de nosotros que hacemos algo, ¿no? Para el camino, para el reino de Dios, porque a veces uno dice, ay, pudiera hacer más, pero nos quedamos como
rezagados, y la verdad que cuando nos disponemos, se nos van abriendo todas las facilidades, porque Él nos ayuda, así como nos lo está diciendo, que Él nos dará la elocuencia y nos dará la defensa, nos preparará, todo esto. Pienso que es la manera tan linda de Él de decirnos: actúen, no se queden. Así es. Ahí, bueno, ya pude, ya hice tal cosa, ya con esto yo no, es que hay que trabajar. Entonces, hay que seguir, hay que dar más. A mí me llama la atención cómo la Jornada Mundial de los Pobres es para concientizarnos de que miremos al lado a ese hermano que quizás necesita un abrazo, una escucha, que o está pasando por una dificultad económica también puede ser, y cómo orientarlo, porque a veces no tenemos nosotros las facilidades económicas para ayudar, claro, pero podemos orientarlo en algunas otras cosas, porque a veces cuando tenemos las situaciones como que se nos empaña la mente, la inteligencia o la sabiduría. Entonces, y también cuando estamos así, nos apartamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Entonces ahí es donde hay alguien que puede decirle a ese hermano: Dios está contigo, Dios te ama, Él está ahí, llámalo, claro, entrégale confía, ten fe, ¿no? Y confianza en el Señor. Entonces a eso estamos llamados. También es importante, hermanas y hermanos que nos sintonizan hoy, la oración, ¿no? Orar para que sea más justo este mundo, sí, que sea más equitativo, que podamos, ¿qué estamos haciendo? Como decía en la pregunta para los boletos, ¿qué estamos haciendo para que este mundo sea más equitativo? Para que haya menos, como siempre hablan de la brecha entre ricos y pobres, y que cada día es más pobre, y que no, y esa brecha se queda como en un eslogan en este país, sí, y cada día la pobreza está creciendo aceleradamente. Hay propagandas que yo veo y que me molestan un poquito cuando dice que la plata del Canal de Panamá es para la educación, para esto, pero cuando vemos esas dos niñas que murieron hace poco en la comarca, sí, por cruzar esos ríos, en la forma que tienen que ir a la escuela, esas escuelas rancho, qué tristeza, ¿no? Un país con estos edificios que vivimos, además que son templos que nos admiramos y son de fotografías y de todo esto, pero cuando vemos que en este mismo país hay escuelas rancho, eso nos afecta emocionalmente también. ¿Y qué estamos haciendo cada uno de nosotros por eso, no? Porque eso no se dé. Entonces, yo siento que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, y qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ustedes hacen para ese trabajo con los más necesitados. Somi. Bueno, yo lo que diría que es lo que hacemos realmente es que nosotros primero llevamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a las comunidades lejanas porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Santa Fe, en Darién, que es una de las zonas misioneras, tiene 32 comunidades y hay un sacerdote y un hermano para 32 comunidades. ¿En qué momentos, si tiene que ir a misa o hacer una celebración de la palabra, sábado y domingo, dónde cabe en un tiempo de este mundo, 32 comunidades para 2 personas no da el tiempo? Porque entre una comunidad y otra hay 1 hora de camino, en caminos difíciles, pero muy difíciles, con mucho barro, entonces ellos hacen un esfuerzo sobrehumano, y entonces nosotros vamos al encuentro. Y entonces ellos dicen: vienen los misioneros, y todo el mundo se prepara, y todo el mundo hace nos reciben con bombos y platillos. Nosotros somos los misioneros que vamos a dar la palabra de Dios, porque nosotros somos celebrantes de la palabra allá.
y no consagramos porque nosotros somos sacerdotes, pero muy lindo. Y además ayudamos, acompañamos a los adultos mayores y escuchas, o sea, la escucha es tan importante para esa gente, que tú los escuches y te sienten en las sillas que te ofrecen en las casas, es tan gratificante. La misión Sí. se basa y se fundamenta en la palabra, en llevar el Correcto. Evangelio. Sí. Esa es la misión. Sí. Pero bueno, como la pastoral se ocupa también de la solidaridad, Sí. en la solidaridad, esa solidaridad del acompañamiento, como tú mencionaste, Gloria, es fundamental porque la pobreza no solamente es material, la pobreza es espiritual. Hay que escuchar, sí. Y hay muchas formas de pobreza, y la mayor pobreza es no creer en Dios. No confiar, Entonces, no creer. Toca ir, acompañar, y también SOMI tiene otras dimensiones, que son el ejemplo, por ejemplo, el cuidado de la creación, Sí. ¿no? Paz, justicia e integridad de la creación son parte de SOMI. También tenemos participación en diferentes redes que somos activos. Ahora pues SOMI firmó, y lo pueden buscar en las redes, en Instagram, estamos en número 66, que firmamos la declaración por la agresión que están sufriendo las organizaciones ambientalistas, que están denunciando los daños ambientales que se generarán, por ejemplo, con el establecimiento del puerto Barú. Entonces, SOMI tiene varias dimensiones, Sí. ¿no? Pero el fundamento de esto es el Evangelio, Sí. y poder acompañar, llevar esa palabra y el acompañamiento a los que lo necesitan. Qué bonito, qué trabajo más lindo. Bueno, invitamos a todos los que nos puedan sintonizar esta noche y a los que puedan escuchar qué hace SOMI, que vengan y participen en ese trabajo arduo, porque los trabajadores son pocos y la mies es mucha, y tenemos que trabajar. Necesitamos trabajadores para llevar la palabra, esa palabra viva, que llevarla. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa, y antes de pasar a la siguiente etapa le vamos a pedir vamos a escuchar una canción, y después vamos a ver las preguntas para ver si hay ganadores o no hay ganadores, y bueno, para pasar al encarnar. Así que vamos a escuchar una canción para hacer silencio y meditar esta palabra, para pasar a qué me dice esta palabra hoy a mí, cómo le respondo yo a Dios y a qué me comprometo. Bueno, con ustedes la canción escogida para meditar. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré.
seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré. Bueno, te seguiré, Señor, una canción que es sencilla, pero ese te seguiré es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros según lo que Él nos ha dispuesto en la palabra. Y bueno, vamos a pedirle a Samir y a Yanio, que hoy ellos son los tras de cámara, nos tienen así como al día, ¿no? Bien puntualitos. Nos llevan así como rectecitas en el camino. Que nos ponga la pregunta de para el concurso de los 2 boletos. Son 4 boletos, así que participe y gánese las 2 entradas para mañana viernes, el concierto de Marisol Carrasco en adoración al Santísimo Sacramento, aquí en el santuario. Bueno, les agradecemos. Y ¿qué les dice la palabra hoy a cada una de ustedes? Ahí tenemos las preguntas del encarnar. Vamos a ver qué me dice Dios en este texto hoy, cómo le respondo a Dios y a qué me comprometo. Yo creo que nos sacude mucho, ¿verdad? Sí, fuerte, fuerte. Fuerte. A ver qué les ha dicho. Yo puedo decirles que al reflexionar de este evangelio, hubieron como 3 momentos que mensajes, ¿no? El templo, que a veces siento que uno piensa que estoy bien, que ay, yo, ¿no? Como que me he tratado de sentirme como que yo soy, yo esto, y que este templo no es nada sin Jesús, sin Dios, ¿no? No somos nada, ¿no? Entonces, mi templo, el templo de Dios que soy yo, ¿cómo debo qué me dice? Que debo de cuidarlo, debo de saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que no me conviene, y saber cómo vivir de acuerdo a lo que Él nos ha instruido en la palabra. Así es. Entonces, eso es el mensaje que a mí me da, y bueno, y mi compromiso es cuidarme, cuidarme, primero, cuidarme que no me queme, que soy mala cocinera. Segundo, que debo de cuidarme de no seguir falsas mesías. Esa es la otra parte que porque a veces nos desviamos con la televisión, con el celular. Correcto. Ese celular, la tecnología es buena, pero a veces nos desvía demasiado del camino de Dios. Entonces, ese es mi compromiso, es utilizar las herramientas que Él nos da, pero para trabajar en el reino de Dios. Mi compromiso, Gloria y amigos, hermanos, es poder enfrentar las dificultades con valentía, con confianza en el Señor. Y acá el Evangelio, en esta parte que para mí es muy fuerte, porque puede crear controversia con uno mismo y con los que están al lado, dice, hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, los odiarán a causa de mi nombre. Aunque suena muy profundo y muy fuerte, estas palabras tienen obviamente muchos matices, y el compromiso es seguir confiando en el Señor a pesar de que amigos, parientes, hermanos no comprendan la profundidad del amor al Señor. Entonces eso nos lleva y nos vincula
directamente a la evangelización y a la oración. Correcto. Porque a veces entendemos que o sentimos que no nos comprenden, no comprenden los que tenemos al lado, la gente que queremos, nuestros amigos, nuestros familiares, Sí. no comprenden por qué nosotros amamos al Señor y cómo lo amamos. Pero aún así hay que confiar en Él, hay que orar y hay que seguir en la evangelización. Y orar por cada uno de ellos. Así ¿no? mismo, Por correcto. cada uno de exactamente. ellos. Así Carolina. Gracias, Gisela. Bueno, a mí esto me invita a la confianza para cuidar este templo que soy yo, porque si lo cuido voy a poder servir mejor y voy a poder darme a los otros de mejor manera. Y la verdad es que quisiera y quiero y lo hago y lo quiero ser más consciente de que no me tengo que defender, de que voy a orar por la gente que no comprende mi intensidad en el evangelio, mi intensidad en la oración, mi intensidad en el servir, porque es que yo sirvo y entonces todo el mundo dice, pero tú eres católica, porque es que los católicos no son tan intensos como tú. Y yo, no, soy católica, apostólica y romana. Le digo yo, o sea, pero yo creo en Cristo y aquí estoy. Entonces, y si tengo que pelear por algo, me abandono en sus brazos porque Él pondrá palabras de sabiduría en mí. Y Él me dirá qué hacer en el momento justo. Así que yo estoy muy feliz de seguirlo, de anunciarlo y de servirle a los otros en la escucha, en el acompañamiento, en abrazarlos. Cuando hablamos de la Jornada Mundial de los Pobres, estamos hablando de las periferias, de salir a las periferias. Entonces la gente jura que va a salir a África o va a ir a un sitio lejano. Pero es que ahí al lado de nosotros tenemos... Es que una vez una persona me dijo a mí que yo me sorprendí mucho. La periferia es capaz que la tenga sentada al lado. Al lado. En la casa. Ajá. En la casa. En la casa, en la parroquia. Sí. Entonces, Los más pobres a veces son los entonces que están yo decía, ahí. estamos en la Así misa. mismo. Y entonces, el otro día, como escuché eso, fui el domingo a misa y entonces le digo, empecé a hablar con una señora que tenía al lado y yo pensaba, la periferia la tenemos al lado. O sea, entonces, te convoco a que vayamos a SOMI. Y se metió en el grupo. Se metió en el grupo de SOMI. Entonces, a la gente hay que invitarla, porque la gente tiene inquietudes, pero no se atreve a hablar. Entonces, aquí estoy yo para ofrecer, vengan todos a pertenecer. Eso es importantísimo. Necesitamos muchas Yo personas. siento que el SOMI hace todas las pastorales hacen un trabajo hermoso aquí, así porque es. la verdad que en el santuario todas las pastorales trabajan bastante. Pero se puede, yo siento que el reclutamiento, esa invitación a ser parte de esas pastorales es muy importante, ¿no? Porque el trabajo que se hace es hermoso, es hermoso. Entonces, sí, es importante. Bueno, vamos a ver, voy a preguntarle a Samir y a Janio si hay ganadores. No hay ganadores, no puede ser. No tenemos ganadores de los premios, así que ustedes, ninguno quiere venir participar. Queremos decirles que participen, es una adoración al Santísimo con Marisol Carrasco. Participen y se ganan los boletos. Bueno, entonces decíamos también que esa confianza que Dios nos invita a ponernos para arrancar. Yo jamás hubiera pensado en mi vida que yo estaría en un programa de la palabra en tu casa. Jamás, porque yo eso no creí jamás. Y un día quedé aquí como invitada y después como monitora. Y bueno, y es un servicio lindo porque podemos llevar el evangelio de una manera especial a los hogares de nuestros hermanos que puedan sintonizarnos desde la comodidad de su casa. Lo otro, también hay muchas
forma de servir al Señor y de servirle a los pobres, a esos pobres que a veces están en nuestro propio hogar, que no escuchamos, Sí. porque tenemos la vida muy complicada, a la parte que necesitamos escuchar o decirle aquí estoy, a veces no invadiendo tanto Sí. para que no se sientan agobiados, pero aquí estoy. Yo sé lo que usted dice, que a veces nos dicen, oye, pero tú te la pasas metida en la iglesia. Pero Sí. si hay algo que te emociona. Te llena, Ayer una hermanita en el taller dijo que antes porque me quedó grabado, porque eso era yo, tengo que ir a misa. Así es. Y ya ahora no es que tengo, no es que quiero ir a misa, Total. ¿no? Lo disfruto, ir a la misa, participar de las actividades de la parroquia, seguir en ese, es tan lindo, ¿no? No Sí. sé si ustedes, yo me imagino, Hermoso. cuando ustedes están en Sí. SOMI, la misma cosa. Bueno, yo creo que se nos está terminando el tiempo y se van a quedar los boletos, así que le pedimos, si hay alguien por ahí que todavía quiere participar, todavía puede participar. Vamos a tener la oración final y acá para darle gracias a Dios por esta hora de estar con Él, de llevar el mensaje. Bueno, ¿a quién le tocaba? Aquí. A Gisela. Señor, gracias por revelarte en mi vida, por esta alianza personal que has querido hacer conmigo. Te alabo, te bendigo por ser el Dios creador que se revela en su creación, por revelarte en mi vida, por tomar la iniciativa de este encuentro. Te bendigo por experimentar tu amor al hablarme a través de tu palabra, a través de la historia de mi vida. Lo único que solicito es que fortalezcas mi fe y que sigas guiando mi camino hacia ti. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. Bueno, Amén. queremos saludar al Padre Ismael desde donde se encuentre, que lo extrañamos, Padre. Esperemos verlo pronto por acá. Él fue el que nos llevó a esto, al taller de Lección Divina y después a la palabra en tu casa. Y realmente estamos, bueno, no sé si lo de la palabra en tu casa, pero a la Lección sí, y ese taller de Lección ha sido muy importante para nosotros, Sí. de esta parroquia, ¿no? Bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron y gracias le damos a Tras de Cámara, a Samir y Janio, por ese trabajo que hacen tras de cámara de guiarnos a cada uno de nosotros. Y gracias a Somi, Gisela, Gracias. Carolina, gracias por decir Gracias. sí siempre. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y la paz de Dios esté con ustedes esta noche y siempre. Saludos. Saludos, paz y bien. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.